El eco de las montañas. El viento rugía con fuerza en las alturas del Himalaya, arrastrando la nieve en un baile implacable. Un grupo de 5 exploradores avanzaba con dificultad, luchando contra el frío que se colaba incluso a través de sus trajes especializados. Las linternas iluminaban apenas unos metros frente a ellos, y el sonido de sus pasos crujía bajo la densa capa de hielo. Cuando el campamento finalmente estuvo listo, una inquietante calma se apoderó del entorno. Era como si las montañas mismas contuvieran la respiración. De repente, un eco resonó en la lejanía. Un sonido gutural, profundo, casi como un rugido ahogado. ¿Oyeron eso?, preguntó Sarah, la cartógrafa del grupo, con un temblor en la voz. Probablemente el viento, respondió James, el líder de la expedición, aunque sus ojos denotaban duda. El sonido volvió, más fuerte esta vez, acompañado por un leve temblor en el suelo. El grupo se reunió cerca del fuego improvisado, y por unos segundos nadie dijo una palabra. Algo los observaba, de eso estaban seguros. Esa noche, ninguno pudo dormir. En el silencio sepulcral de la montaña, el eco de aquel extraño rugido continuaba resonando en sus mentes. A la mañana siguiente, el sol apenas había salido cuando Sarah lanzó un grito de sorpresa. A pocos metros del campamento, en un área donde la nieve era suave y virgen, había una serie de huellas gigantescas. Cada una medía al menos 1 metro de largo, con dedos claramente definidos. «No puede ser un oso», dijo Ben, el biólogo del equipo, arrodillándose junto a una de las huellas. «Los osos no tienen pies así. Esto es algo diferente». El grupo siguió las huellas, que serpenteaban entre las rocas y se adentraban en una zona más alta de la montaña. La curiosidad los impulsaba, pero con cada paso sentían un creciente temor. ¿Qué clase de criatura podía dejar semejantes marcas? De repente, encontraron algo aún más extraño. Una rama rota, cubierta de pelo grueso y blanco como la nieve. Ben la tomó con cuidado, observándola bajo su lupa. Esto no es de ningún animal conocido. La temperatura pareció descender aún más mientras el grupo se miraba en silencio, como si el descubrimiento hubiera despertado algo que debía permanecer dormido. Al regresar al campamento, James decidió que debían descender al pequeño pueblo que habían visto desde las alturas. Quizás los locales tuvieran respuestas. El poblado era humilde, con casas de madera y techos cubiertos de nieve. Los aldeanos los recibieron con hospitalidad, pero sus rostros se endurecieron al escuchar sobre las huellas y el pelo encontrado. Un anciano, con un rostro marcado por los años y la sabiduría, se adelantó y les habló en un tibetano pausado. Un joven tradujo: «Habéis encontrado las huellas del Yeti, el guardián de las montañas. Él protege estos parajes desde tiempos inmemoriales». El anciano les advirtió que debían ser cuidadosos. Según las leyendas, el Yeti no solo era una criatura física, sino un espíritu ancestral que castigaba a aquellos que perturbaban el equilibrio de las montañas. Mientras hablaban, un estruendo sacudió el aire. El anciano palideció y señaló hacia las montañas. «Él sabe que estáis aquí». Mientras el grupo se preparaba para regresar al campamento, una tormenta inesperada comenzó a azotar las montañas. El viento huracanado arrancaba carpas y lanzaba nieve en todas direcciones, dificultando la visión. En el caos, 2 miembros del equipo, Sarah y Ben, se separaron del resto. Las radios eran inútiles y la temperatura seguía cayendo. Caminaban a ciegas, buscando refugio, cuando escucharon un rugido profundo que parecía provenir de todas partes a la vez. «¡No estamos solos!», gritó Sarah, señalando hacia una silueta que se movía entre la ventisca. Era gigantesca, mucho más grande que cualquier humano o animal que hubieran visto. De repente, la figura desapareció tan rápido como había aparecido. Una sombra más cercana a un mito que a la realidad. Sarah y Ben avanzaban con dificultad,
la nieve cegándolos y el frío mordiendo sus extremidades. Cada paso parecía un desafío contra la naturaleza misma. El rugido que habían oído seguía resonando en sus mentes, y aunque intentaban no pensar en ello, una sensación de ser observados no los abandonaba. De pronto, el suelo bajo sus pies cedió. Ambos cayeron por una pendiente cubierta de hielo, rodando hasta detenerse en un banco de nieve al borde de un precipicio. Ben jadeaba, su pierna atrapada bajo una roca. «¡No puedo moverme!», gritó mientras Sara intentaba liberarlo con manos temblorosas. El viento rugía con furia y la noche comenzaba a caer. Sara miró a su alrededor, desesperada, cuando una figura apareció en la penumbra. Era inmensa, con hombros anchos y una silueta que parecía fundirse con el entorno. El corazón de Sara se detuvo. Allí estaba, el Yeti. La criatura se movió hacia ellos con una rapidez inesperada. Ben intentó gritar, pero el sonido quedó atrapado en su garganta. Con una fuerza increíble, el Yeti levantó la roca que atrapaba la pierna de Ben y lo liberó con cuidado. Luego, con un rugido gutural, señaló hacia una pequeña cueva cercana, como si les estuviera indicando refugio. Sara y Ben se miraron, incrédulos, pero no dudaron. Casi arrastrando a Ben, se dirigieron hacia la cueva, mientras el Yeti desaparecía en la tormenta. Dentro de la cueva encontraron un espacio cálido, como si estuviera preparado para protegerlos. «Nos salvó», susurró Sara, su voz llena de asombro y temor. Cuando la tormenta cesó al amanecer, Sara y Ben fueron rescatados por el resto del equipo, quienes habían pasado la noche buscándolos sin éxito. La pareja narró lo sucedido, pero sus palabras encontraron escepticismo. ¿El Yeti los ayudó?, preguntó James incrédulo. ¿No sería una alucinación por el frío? Sin embargo, el monje tibetano que los acompañaba escuchó con atención y asintió lentamente. El Yeti no es solo una bestia, es el guardián de estas montañas, un protector de los glaciares sagrados que dan vida a los ríos de Asia. Solo se muestra a aquellos que están en verdadero peligro o que pueden representar una amenaza. El grupo quedó en silencio. Las palabras del monje resonaban con un peso difícil de ignorar. Más tarde, mientras revisaban sus equipos, Sara encontró algo que no podía explicarse: un mechón de pelo blanco y grueso, idéntico al que habían encontrado el día anterior. Lo guardó, sabiendo que era una prueba de lo que habían visto, pero también un recordatorio de que el Yeti no era solo una leyenda. Decididos a descubrir más sobre el Yeti, el grupo ascendió a una zona aún más remota, donde los mapas eran poco más que conjeturas. Allí, en un glaciar brillante como un espejo, encontraron una caverna que parecía haber sido esculpida por manos gigantes. Dentro, las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados, representando figuras humanoides grandes y majestuosas, rodeadas de montañas y glaciares. Una de las imágenes mostraba una criatura que claramente era el Yeti, sosteniendo un gran pedazo de hielo sobre su cabeza mientras protegía a un grupo de humanos. «Esto debe tener miles de años», dijo Ben, sus dedos trazando los grabados con reverencia. Mientras exploraban, encontraron restos de huesos de animales, cuidadosamente apilados, y herramientas rudimentarias hechas de piedra. «Esto no es obra de un animal cualquiera», susurró Sara. «Es algo más». De repente, un rugido resonó en la caverna, haciendo que el eco retumbara como un tambor. Las linternas comenzaron a parpadear, y el suelo vibró bajo sus pies. «¡Tenemos que salir de aquí!», gritó James mientras el grupo corría hacia la salida. Al alcanzar la luz del día, vieron una silueta en lo alto de una colina nevada. Era el Yeti, observándolos. Su presencia era imponente, pero no parecía amenazante, como si los estuviera advirtiendo que no se acercaran más. El Yeti permanecía inmóvil en la cima de la colina, su silueta recortada contra el cielo pálido. Sus ojos brillaban, pequeños pero penetrantes, como si atravesaran cada capa de nieve y piel de los exploradores.
Nadie se atrevía a moverse, temiendo lo que un ser tan colosal podría hacer si decidiera atacar. Sin embargo, en lugar de descender hacia ellos, el Yeti levantó uno de sus enormes brazos y lo señaló hacia el horizonte, donde las montañas se alzaban como murallas. Luego emitió un rugido profundo que resonó como un eco interminable. Era imposible ignorar la intención en su gesto, una advertencia. «Creo que nos está diciendo que no vayamos más allá», susurró Sarah, su voz temblando. «¿Y si es un truco?», preguntó James, todavía intentando racionalizar lo que veían. «Puede estar marcando su territorio». «¿O protegiéndonos?», respondió Ben, mirando al líder con una mezcla de desafío y duda. La criatura los observó un momento más antes de desaparecer entre las rocas, dejando tras de sí un rastro de huellas profundas. El silencio regresó, pesado y ominoso, como si las montañas mismas contemplaran su siguiente paso. De vuelta en el campamento, el grupo discutía sobre si seguir avanzando o dar por terminada la expedición. La advertencia del Yeti pesaba sobre todos, pero James se negaba a retroceder. «Vinimos aquí para descubrir la verdad, y no nos iremos hasta tenerla», insistió. Esa noche, Sarah no podía dormir. Mientras el resto del grupo descansaba, salió de su tienda con una linterna y el mechón de pelo que había encontrado. Se sentó cerca de la fogata apagada, observando las estrellas, cuando escuchó un leve crujido detrás de ella. Al girarse, vio una figura encorvada pero claramente humana, un anciano con ropa tradicional tibetana, que la observaba con curiosidad. Era el monje del pueblo, que había subido hasta allí en silencio. «¿Por qué sigues aquí?», le preguntó en voz baja, su rostro iluminado por la linterna. «Queremos entender qué es el Yeti», respondió Sarah, mostrando el mechón de pelo. «¿Es real? ¿Es un mito?». El monje sonrió, pero su expresión era grave. «El Yeti no es una simple criatura. Es un guardián, un protector del equilibrio entre los hombres y las montañas. Si sigues buscándolo, podrías encontrar respuestas. Pero no serán las que deseas». Antes de que Sarah pudiera responder, el monje desapareció en la oscuridad, dejando un rastro de huellas que se desvanecían rápidamente bajo la nieve. A la mañana siguiente, Sarah compartió lo sucedido con el grupo, pero James no parecía impresionado. «No podemos dejar que las supersticiones nos detengan. Según los mapas, más allá de estas montañas hay un valle que nadie ha explorado. Podría ser el hogar del Yeti». Aunque el resto del equipo estaba nervioso, decidieron seguir adelante. La caminata fue ardua, y el aire se hacía más escaso a medida que ascendían. Finalmente, al alcanzar la cima de un paso rocoso, el grupo quedó sin aliento. Ante ellos se extendía un valle oculto, cubierto de una niebla ligera. Era un lugar fuera del tiempo, donde gigantescos glaciares brillaban bajo el sol y árboles milenarios se aferraban a la roca desnuda. El paisaje parecía intocado por el hombre, pero no estaban solos. En la distancia, varias figuras grandes y blancas se movían con gracia sorprendente, como sombras en la niebla. No era solo un yeti, eran varios. Una familia de guardianes, viviendo en perfecto aislamiento. El grupo observó en silencio, conscientes de que estaban siendo testigos de algo que pocos humanos habían visto jamás. Pero el asombro pronto se convirtió en inquietud cuando una de las criaturas se giró hacia ellos, su mirada fija y severa. James dio un paso adelante, intentando sacar su cámara, pero Ben lo detuvo. «No lo hagas. No podemos invadir su mundo». El líder vaciló, pero antes de que pudiera decidir, un rugido atronador hizo temblar el suelo bajo sus pies. Una de las criaturas más grandes comenzó a avanzar hacia ellos, sus pasos resonando como tambores. El yeti más grande se detuvo a pocos metros del grupo, su tamaño eclipsando cualquier criatura que hubieran imaginado. Su pelaje blanco resplandecía bajo el tenue sol, y sus ojos amarillos ardían como brasas.
Aunque no hacía ningún movimiento agresivo, su presencia era suficiente para inmovilizar a los exploradores. James, con su cámara aún en la mano, dio un paso adelante. «¡Quieto, James!», susurró Sarah, intentando contener su pánico. Pero James no la escuchó. Con manos temblorosas, levantó la cámara y tomó una foto. El destello del flash iluminó el rostro del Yeti, y por un breve instante, el tiempo pareció detenerse. El rugido que siguió fue ensordecedor. Toda la manada de yetis respondió al sonido, emergiendo de la niebla con movimientos rápidos y precisos. Las criaturas eran ágiles, más de lo que su tamaño sugería, y rodearon al grupo en cuestión de segundos. ¡Corran!, gritó Ben, tirando de Sarah mientras intentaban huir hacia el paso rocoso por donde habían llegado. Sin embargo, las criaturas no los atacaron. En lugar de usar su fuerza, el yeti más grande golpeó el suelo con sus manos, creando una avalancha controlada. Rocas y nieve bloquearon la salida del valle, dejándolos atrapados. El líder de los yetis se acercó lentamente a James, quien ahora estaba paralizado de miedo. Con una sorprendente delicadeza, el yeti tomó la cámara de sus manos y la aplastó con un solo movimiento. Luego, soltó un rugido más bajo que resonó como un aviso. Sarah observó con asombro cómo el yeti les daba la espalda, liderando a su manada de vuelta a la niebla. Había quedado claro: los humanos no eran bienvenidos allí. Con la salida bloqueada y el equipo visiblemente alterado, el grupo se reunió para decidir qué hacer. Sarah, todavía temblando, fue la primera en hablar. «Nos dieron una advertencia. No deberíamos haber cruzado este lugar». James, con la mirada perdida, apenas podía responder. Su obsesión lo había llevado demasiado lejos, y ahora estaba pagando el precio. «No hay vuelta atrás», dijo Ben, mirando hacia la barrera de nieve y roca. «Tendremos que encontrar otra salida o perecer aquí». Mientras discutían, Sarah notó algo extraño en el suelo. Era un símbolo tallado en una roca cercana, similar a los grabados que habían visto antes. Parecía indicar un camino a través de un sistema de túneles. «Creo que este símbolo nos muestra otra forma de salir», dijo, señalando la roca. El grupo no tuvo más opción que seguir la dirección marcada por el grabado. Los túneles eran oscuros y estrechos, llenos de ecos que parecían susurros. Cada paso los acercaba más a lo desconocido, y la tensión en el aire era palpable. Cuando finalmente emergieron a la luz, se encontraron al pie de una cascada helada, en un lugar desconocido. Estaban fuera del valle, pero la experiencia había cambiado a cada uno de ellos. El descenso por la montaña fue silencioso. Nadie quería hablar de lo que habían visto, como si al hacerlo rompieran un pacto sagrado con las montañas. De vuelta en el monasterio tibetano, el monje los recibió con una mirada de comprensión. «Han visto demasiado, ¿verdad?», preguntó. James asintió, dejando a un lado su equipo de expedición. La cámara destruida era una metáfora perfecta de lo que habían aprendido. No todo debe ser capturado o entendido. Sarah, por su parte, entregó el mechón de pelo al monje. «Esto es todo lo que tenemos. No queremos más pruebas». El monje tomó el mechón con respeto y lo guardó, diciendo: «La montaña les ha enseñado una lección que pocos llegan a aprender. El yeti no es un monstruo, sino un guardián. A veces lo más sabio que podemos hacer es dejar los misterios intactos». De vuelta en el monasterio, James se aisló del resto del grupo. La culpa lo consumía. Sabía que su ambición desmedida había puesto a todos en peligro y que había ignorado las advertencias desde el principio. Esa noche, mientras los demás descansaban, decidió buscar al monje para pedir consejo. Encontró al anciano en la sala de meditación, iluminada solo por velas parpadeantes. James se arrodilló frente a él, su voz quebrada por la emoción. «He fallado, quería respuestas, pero solo encontré caos. ¿Cómo puedo redimirme?». El monje lo miró con calma y respondió:
La redención no se encuentra en las respuestas, sino en la acción. El Yeti te dio una advertencia, pero también una oportunidad. Si compartes esta historia con humildad, quizá otros comprendan la importancia de respetar lo que no entendemos. Por primera vez desde que comenzó la expedición, James sintió un atisbo de paz. Sabía lo que debía hacer. Mientras tanto, Sarah no podía dejar de pensar en los símbolos que habían visto en las montañas y los túneles. Junto con Ben, empezó a analizar las notas y dibujos que había tomado durante el viaje. Descubrieron que los grabados no eran solo advertencias, sino una especie de mapa que narraba la historia del Yeti como guardián de las montañas y el equilibrio natural. Uno de los grabados mostraba a humanos antiguos interactuando con las criaturas, compartiendo un respeto mutuo. Esto confirmaba que el Yeti no era solo un mito moderno, sino parte de una tradición mucho más antigua. «Esto es más grande de lo que pensábamos», dijo Sarah, sintiendo una mezcla de emoción y temor. De regreso en la civilización, James decidió convocar a una conferencia para hablar sobre su experiencia. Sin embargo, en lugar de presentar pruebas tangibles, habló desde el corazón. «No tengo fotos ni grabaciones, pero les puedo decir esto. El Yeti no es una bestia para cazar ni un misterio que resolver. Es un símbolo de algo más grande que nosotros, algo que hemos olvidado en nuestra obsesión por controlar la naturaleza». Sus palabras resonaron profundamente, y aunque algunos lo criticaron por no aportar pruebas físicas, otros quedaron impresionados por su sinceridad. La historia empezó a difundirse, no como una leyenda de terror, sino como una advertencia sobre la relación del ser humano con el mundo natural. Mientras James daba conferencias, Sarah trabajaba en un libro sobre su experiencia, incluyendo los símbolos y las historias del monje. Su objetivo no era demostrar la existencia del Yeti, sino explorar su significado cultural y espiritual. El libro, titulado El guardián de las montañas, una historia de humildad y respeto, se convirtió en un éxito inesperado. Inspiró debates sobre el impacto humano en los ecosistemas y la importancia de preservar los misterios del mundo. El impacto de la expedición fue mayor de lo que nadie anticipó. Organizaciones internacionales comenzaron a abogar por la preservación de las montañas del Himalaya como un santuario natural. El gobierno local, influido por el interés global, declaró ciertas áreas como protegidas, prohibiendo la exploración masiva. Aunque nunca se confirmó la existencia del Yeti, su leyenda se convirtió en un símbolo de respeto por la naturaleza. Años después, Sarah y Ben decidieron regresar al Himalaya, no como exploradores, sino como guardianes. Llevaban consigo un equipo pequeño y recursos para ayudar a las comunidades locales. Mientras ascendían por un sendero conocido, encontraron nuevos grabados en la roca, esta vez con símbolos que no habían visto antes. Parecían representar a dos humanos dejando ofrendas al Yeti. Sarah sonrió. «Parece que nos están observando después de todo». En lo más profundo del Himalaya, en un rincón oculto por la niebla perpetua, el Yeti observaba desde una cresta rocosa. Su mirada seguía a los humanos que transitaban por los límites de su territorio, siempre vigilante. Sabía que algunos respetaban su hogar, mientras que otros lo veían como una amenaza o un premio. Pero el Yeti no buscaba ni aprobación ni reconocimiento. Su propósito era más antiguo que cualquier civilización: proteger el equilibrio de las montañas, asegurándose de que su misterio permaneciera intacto. En silencio, el Yeti desapareció entre las sombras, dejando solo el eco de su rugido, un recordatorio eterno de que algunos secretos no necesitan ser desvelados para ser comprendidos.